¿Por cuál partimos? Díganme ustedes. Sí, cierto, eso mismo, tiene hartas raíces. Ya, hagamos la 4. No está tanto, ¿cierto? Porque son puras esferas. Profe, ahí usted trabaja con el Notes. Sí. Con el GoodNotes. Me gusta caleta esta aplicación. Sí, tiene actividad. Eso mismo tiene, y aparte tiene muchas opciones para destacar, para remarcar, para ir juntando cosas. Ya dice, calcule la integral triple, punto. Grafique el dominio de la integral. Vamos a hacerlo al revés. Primero graficar el dominio, después calcularla. Entonces, primero, ¿cómo nosotros podríamos escribir de forma analítica el dominio? Son X y Z que cumplen ¿qué cosa? ¿Sí? Exacto, ¿cierto? O sea, tenemos que ir de afuera mirando los límites. El I se mueve de menos 2 a 2. ¿Qué más? Más adentro. El X se mueve desde 0 hasta raíz de 4 también 4. 4 raíz de 4 menos 24 igual. ¿Sí? Ah, te entendí 4. Claro. Sí, así uno se pone a los finales de semestre siempre. Ya, y el último es el límite del Z, ¿cierto? Que se movería entre esas dos cosas. Desde esto esconderse y salir al sol en el mismo día. Ya, menos raíz de 4, menos X cuadrado, menos Y cuadrado y lo mismo pero con más, ¿cierto? Ya, ese sería el dominio de integración de forma analítica. O sea, si uno mira la integral y reconoce en qué dominio está trabajando. Ahora, geométricamente, ¿qué viene a hacer eso? ¿Cuál? Vamos por etapas. Son dos asientos horizontales. Y y X. Plano XY. ¿Qué vendría a ser eso? Olvídense por ahora de la Z, porque la Z va a depender después de la X y de la Y, pero la X y la Y. La Y se mueve entre dos asientos verticales. Una horizontal. Entre dos rectas. ¿Sí? Entonces el I se movería entre I igual menos 2 y I igual 2. ¿Ya? El siguiente, el X. Se movería de 0. Este es 0, ¿cierto? El eje Y. Y aquí lo escribí mal. ¿Y qué es lo otro? X igual raíz de 4 menos Y cuadrado. Circunferencia, ¿cierto? Miren, X igual raíz de 4 menos Y al cuadrado. Si ustedes le van al cuadrado sería X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Eso es una circunferencia centrada en el origen de radio 2. 2. Pero no es toda la circunferencia. ¿Qué porción es? La mitad derecha. Como el X está despejado en raíz cuadrada, el X es positivo. O sea, si la circunferencia es todo esto, ¿cuánto hay que considerar? Solo la parte positiva. Solo ese pedacito. ¿Sí? Pensé que me iba a resultar. Ya, ahí nomás. ¿Sí? Eso es. La parte en el plano. Y ahora, si pasamos al espacio. ¿El Z sería una esfera o un cilindro? Se llama medio cilindro. Cilindro de esfera. No es esfera porque el cilindro es... Esfera, pues miren.
¿Qué pasa si es que hacemos la igualdad? Sí, pues miren. Ya, ¿eso qué sería? Si elevamos al cuadrado. Sería una esfera. Sería esfera, ¿cierto? Sí, porque el cilindro es con X cuadrado. Exacto. Acuérdense que el cilindro tiene dos variables solamente, no las tres. ¿Sí? De hecho, el cilindro es la ecuación de una circunferencia en el espacio. Porque ahí como no tiene la tercera variable, es la circunferencia siempre. ¿Sí? Ahí va a depender el eje. Generalmente en el eje Z. Ya, eso es una esfera, ¿cierto? Y como el Z es menor que la raíz, pero mayor que menos la raíz, en realidad es la esfera completa. ¿Sí? Pero la esfera completa en Z, tenemos la mitad solamente. Es como que ustedes tienen la esfera y la partieron. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos graficar esto, sería una cosa así. Sería ahí, ¿cierto? ¿Sí? Eso era lo que estaba en el plano aquí, sí. Y se dibuja la esfera para arriba y para abajo, pero la mitad solamente. ¿Sí? No sé. A ver si me resuelve. Es que mejor la dibujo entera y le borro la mitad, ¿cierto? Puede que eso sea más conveniente. Y esa es la esfera completa. ¿Pero qué porción es la que a nosotros nos sirve? Solamente la parte del positiva del X. O sea, si tuviéramos que pintarla, sería como esta parte. ¿Cierto? ¿Cómo hago la parte de arriba? No, igual no se ve. Mejor cambiemos los ejes para que se visualice nomás. En vez de poner el X ahí, pongámoslo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser? Sería... Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí se nota mejor. Ahí se nota mejor. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Ahí se nota un poco mejor la región. Ya, es esa. Entonces, la gráfica de la región está lista. Calculemos la integral. ¿Qué coordenadas creen ustedes que son convenientes? Si es una esfera. Esférica, ¿cierto? Entonces, usamos cambio a coordenadas esféricas. El cambio, ¿se lo saben? ¿Qué es igual R coseno teta? Ah, no, esa es cilíndrica. Eso es cilíndrica o polares, dependiendo del caso. Esa es rho coseno teta, seno de phi. Seno de teta, seno de phi. Y R es rho coseno de phi. Ese es el cambio, ¿sí? ¿De dónde sale? Bueno, que si se lo saben no es necesario que lo sepan. Pero veamos de dónde sale, porque así después es más fácil reconocer de dónde se mueven las variables. ¿Sí? Saber qué significa cada una de esas variables es crucial para los límites de integración nuevos. Ya, si ustedes tienen un sistema tridimensional como ese y tienen un punto, que lo vamos a hacer por acá, la coordenada ρ es la distancia del punto al origen. ¿Sí? La coordenada θ, ustedes este punto lo proyectan en el plano XY. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? El punto lo proyectamos sobre el piso, que sería el plano XY. Y aquí vamos a definir una segunda variable que es θ.
¿Sí? El θ es el mismo que las coordenadas polares y cilíndricas. Es un ángulo que va girando horizontalmente. ¿Sí? ¿Y dónde parte? Parte en el eje X. ¿Sí? Igual que las polares. Y por último, la coordenada φ también es un ángulo. ¿Pero qué ángulo? Es un ángulo de declinación desde la horizontal. O sea, desde la vertical, perdón. ¿Sí? O sea, completamente para arriba o paralelo al z, el φ vale 0. Y ahí va bajando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un punto aquí, el φ valdría 0. Y ahí a medida que vamos bajando, va aumentando el φ. ¿Ya? Entonces, miren, si esto vale ρ, ¿cuánto vale eso? Ahí hay un triángulo. Vale ρ, cateto opuesto, es con seno, ¿cierto? Rho seno de φ entregaría lo de arriba. Ahora, como esto es un paralelogramo, lo de abajo mide lo mismo. ¿Sí? Ya, pues después, si ustedes tienen esta medida y tienen este ángulo θ, ¿cómo sacan eso, que es la X? Con el coseno. Ahí está. Rho coseno θ seno φ. ¿Cómo sacan el I? Lo mismo, pero con seno θ. ¿Y cómo sacan el Z? Rho coseno de φ. Y ahí está. Entonces, ¿cuáles son? Distancia del origen al punto es el ρ. θ es cuánto giro horizontalmente y φ es cuánto baja. ¿Sí? Esas son las tres coordenadas. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿cómo podríamos describir ese dominio ahora en coordenadas esféricas? ¿Cuánto es el radio de la semesfera? Solo ρ, θ, φ. Entonces rho iría de 0 a 2. Ya, ¿cierto? El ρ, ¿qué es lo que va a hacer? ¿El rho no estaría limitado por la esfera? Justamente. ¿Sí? O sea, si es que ustedes se mueven desde el origen para afuera, siempre van a chocar con la esfera. ¿Sí o no? Entonces el ρ se mueve desde 0 hasta la esfera, que sería... ¿Y cuál es la ecuación de la esfera? Exacto. Miren, ¿qué pasa si ustedes hacen aquí x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado? Lo que les va a dar va a ser ρ al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la esfera? Sería ρ cuadrado igual a 4. O sea, ρ igual a 2. Porque el ρ siempre es positivo. Igual que en las polares, el r es positivo, acá el ρ es positivo, porque es una distancia. ¿Ya? Entonces, por eso las coordenadas esféricas son buenas, porque cualquier esfera en coordenadas esféricas es muy fácil de representar. ¿Ya? Entonces, el ρ, ¿de dónde se movería? Desde 0 hasta 2. Ya, ¿qué más? El ángulo de giro horizontal, o sea, el θ. De 0 a pi. De menos pi medio a pi medio. ¿Sí? Porque era esta porción. ¿Sí o no? ¿Ah? No, es que o sea, sí va a dar lo mismo, pero es que la idea es que justo lo escojamos. De menos pi medio a pi medios. Ya, y el phi. Aquí está la esfera, ¿cierto? Para arriba sería 0 y da la vuelta completa hasta abajo. Porque ahí generaría la mitad de la esfera. De 0 a pi. Pero una consulta, ¿en qué caso, por ejemplo, uno de los límites sería como una propia ecuación de una figura? Por ejemplo, si la esfera no estuviera centrada en el origen. Porque ahí el radio, por ejemplo, estaría moviéndose de 0 hasta distintas distancias, pues ahí va a depender de los ángulos. ¿Sí? No, piden calcular una integral. Y entonces, ese sería el dominio en coordenadas esféricas. Ya, ¿y cómo nos quedaría la integral? Sería
0,2 menos pi medio, 0 pi. ¿Cuál fue el orden de integración que escogimos? Ese fue de phi, de teta, de rho. ¿A quién integramos? Sí, pues, entonces, vamos viendo. Esto de acá, ¿qué era? Rho cuadrado y en raíz, rho. ¿Y el i cuadrado? Rho cuadrado por todo lo del i al cuadrado. Ahí está. Seno teta cuadrado, seno phi cuadrado. No habría que considerar el determinante del jacobiano. Sí, ahora lo voy a decir. Si es que siempre primero yo hacía el cambio y después poníamos el jacobiano. Si no, pregúntale a estos cabros. ¿Cierto? Que primero hacíamos el cambio de la función y después agregábamos el jacobiano. Ya, entonces, ¿qué pasa si es que multiplicamos todo esto? Queda rho cubo, seno al cuadrado de phi, seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Esta sería la función que ustedes están integrando, pero cambiando las coordenadas. Y por último, ¿qué es lo que había que agregar? El jacobiano de la transformación. ¿Cuál es el jacobiano de las esféricas? Rho cuadrado seno de phi. Rho cuadrado seno de phi. Escribámoslo por acá. De xz de rho teta phi. Ahí está, eso es. Ya, y esa integral, ¿cómo se hace? Habíamos dicho que cuando nosotros teníamos límites de integración fijos, o sea que no dependían de alguna variable, nosotros podíamos descomponer en multiplicación, ¿cierto? De integrales. Fíjense que aquí tenemos rho a la quinta, seno al cubo de phi y seno al cuadrado de teta. Ya, y con esto ya se puede separar. ¿Cuáles serían las integrales con el rho? El límite era 0,2. Rho a la quinta de rho menos pi medio de seno cuadrado de teta, y la integral del phi es 0 a pi. Ya, y ahí el ejercicio debería estar listo. ¿Hacemos las integrales o no? Ya, la primera es facilita, es un polinomio, ¿cierto? Es rho a la sexta, partido por 6, entre 0 y 2. Ya, la del seno al cuadrado, ¿cómo se hacía? Seno cuadrado es un medio. Eso. Un medio menos coseno del ángulo doble. ¿Sí? Esa es la propiedad para integrar seno al cuadrado, y para integrar coseno al cuadrado es la misma, pero con más. ¿Sí? ¿Y el seno al cubo? Ya, ¿y cómo se integraba en trigonométrica? O sea, seno o coseno al cubo. Seno, que había una identidad, me acuerdo que seno al cubo creo que era seno de 3 teta. No, es más fácil que eso. Cuando tenían potencia impar se separaba en la parte par y 1, que sobre. ¿Por qué? Porque con la identidad fundamental esto es 1 menos coseno al cuadrado. Entonces si hacemos u igual a coseno, ahí va a estar el de u. ¿Sí? Eso pasa cuando tienen potencias impares. Cuando tienen potencias pares hay que usar esa propiedad que usamos. Ya, ¿cuánto da? La primera, 2 a la sexta, no tengo idea cuánto hay, no me importa tampoco. Es un número. Ya, la otra, ¿cuánto vale la integral? Fíjense que cuando integren esto les va a quedar un seno de 2 tetas. Y al evaluar va a quedar un seno evaluado en pi y en menos pi. Y eso vale 0. ¿Sí?
Entonces, en realidad, lo único que a ustedes les interesa es el 1/2, que al integrarlo va a ser... ¿Cuánto va a ser? Va a ser teta medios. Y cuando evalúen en esto les va a dar... Menos teta cuarto y menos teta cuarto. teta cuarto más teta cuarto. Menos, sí, eso serían 2 teta cuartos, teta... O sea, pi... No teta, pi. Pi medios, eso. Ya, y el otro, como les decía, sale de decir esto es u igual coseno y el de u es menos seno. Queda así, ¿cierto? ¿Y cómo nos queda la integral al final? 1 menos coseno al cuadrado, que eso sería 1 menos u al cuadrado. Y el otro sería menos de u, por el menos de la derivada del coseno. ¿Y los límites de integración? ¿Qué pasa si teta vale 0? ¿Cuánto vale el u? ¿Qué pasa si el teta vale pi? ¿0? ¿Cuánto es coseno de pi? Menos 1. O sea, habría que hacer esa integral. ¿Sí? Ya, esa no la voy a hacer. Ese es un número, ¿cierto? Que va ahí. Y ese es el valor. Entonces, ¿cuál es la complejidad del problema? A fin de cuentas. Eso. El resto es calcular la integral nomás. ¿Sí? Si en realidad en todos los problemas de este estilo, el problema es ese, visualizar la región de integración. ¿Sí? Y en la esférica hay que saber eso, cómo se mueven las variables. Rho, distancia al origen, teta, cuánto giran horizontalmente, y phi, cuánto bajan verticalmente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Queda claro? Entonces ese, a pesar de que se veía largo, no era tanto. Hay que ir viendo cuáles eran los elementos de cada parte del dominio nomás. ¿Sí? Obviamente eso, calcularlo así como viene, no hay por dónde, ¿cierto? Ya, ¿cuál otro podríamos hacer? Cuéntenme. Y ese, utilice el 5, utiliza un cambio. Está medio acuático. Ya, hagamos ese, porque es un cambio genérico. Le ponen color con el nombre. En los talleres hicimos uno parecido, en el primer taller. No el mismo, obviamente, pero tiene un aire. Así es la vida del estudiante al final del semestre. Uno anda pa'l hoyo. Un día llegué a mi casa, yo viajo en auto de Los Ángeles, llegué a mi casa y dije, llego a estudiar, me tiré en la cama, me quedé dormido de nuevo. Dije, ya filo al día siguiente me levanto y estudio temprano, no me cama. Eso pasa. Ya, hagamos los puntitos. El 1-0, el 2-0, el 0-2, 0-2 y 0-1. ¿Qué cosa me parece que se parece al primero a lo que hicimos? ¿A cuál? A lo que hicimos en el primer taller. Casi. Es que este no es un paralelogramo, entonces ahí vamos a tener que tener cuidado. ¿Sí? Por eso dice la región trapezoidal. Ya, entonces, para hacer el cambio de coordenadas, primero veamos el dominio. Por ejemplo, esta recta, ¿cuál es? La que pasa por 1 y 1, ¿cierto? Casi. Menos x más 1, ¿cierto? Porque pasa por el 1. O dicho de otra forma, esta sería x más y igual a 1.
Sí, porque había una forma de deducir ecuaciones de la recta cuando tenían las intersecciones, la ecuación de segmentos. No sé si la habían escuchado alguna vez. No me da. No me da. Esa, donde al X lo corta en A y al Y lo corta en B. Entonces en este caso, como el A y el B es 1, porque intersecta cada eje en el 1, queda X más Y. Bueno, y si no, sacan los 2 puntos, y con esos 2 puntos. Se supone que si devuelvo los puntos de X más Y, tengo que darme 1. Sí. 1 más 1 me da 2. No, pues, si este es el 1, 0. Ah. Y este es el 0, 1. ¿Sí? Ya. Y la otra sería lo mismo, pero X más Y igual a 2. ¿Sí? Entonces ahí ya hay una de las sustituciones sugerentes. U que sea X más Y. Porque al hacer eso, el U se movería de 1 hasta 2. ¿Sí? Entonces hacemos el cambio. U igual a X más Y, pero falta otro. ¿Sí? Porque uno cuando define un cambio tiene que definir un cambio que vaya de R2 en R2. O sea, otra variable más. ¿Sí? Ya, y el B. O sea, fíjense que con este cambio estos dos se solucionaron inmediatamente. Pero el B, al menos por la región no hay por dónde sacarlo. Pero miren por la integral. El X más Y está listo. O el Y más X. Y menos X, ¿cierto? Porque así va a quedar un coseno de algo bonito. Y entonces B es igual a Y menos X. Ese es el cambio que vamos a hacer. ¿Ya? O si quieren, en vez de X más Y más X. Para que tenga el mismo orden. ¿Sí? ¿Qué más se necesita para hacer un cambio? Los límites de integración, ¿cierto? Y también el jacobiano. Faltan esas dos cosas. ¿Sí? Ya, los límites de integración. ¿Cuáles son? Ya, el U ya dijimos, ¿cierto? El U se mueve entre 1 y 2. ¿Y el B? No necesariamente, porque Y menos X. Ya, fíjate que con el U estamos cubriendo eso y estamos cubriendo eso. ¿Qué nos falta cubrir? Eso, ¿cierto? Ya, ¿y esos qué son? Esto sería parte de Y igual a 0. Y esto sería parte de X igual a 0. ¿Sí? Sí, pues, no es todo, es solo ese pedacito. Pero es que eso, el U lo va a limitar. ¿Sí? Entonces, miren, de acá. ¿Qué pasa si... o no, sí, ya. ¿Qué pasa si el X vale 0? O sea, el U es igual a B. ¿Cierto? Porque si el U vale Y y el B vale Y, el U va a ser igual a B. ¿Y por qué hacemos eso? Porque las nuevas coordenadas tienen que tener U y B nomás, no pueden tener X ni Y. ¿Sí? Entonces, claro, uno dice X igual a 0 y con eso sacas que U igual a B. ¿Y si el X y el Y vale 0 ahora? O sea, U igual a menos B. Entonces ahí está, pues. ¿Dónde se mueve el B? Entre menos U y U. ¿Ya? Entonces los límites de integración están listos. Podríamos decir el dominio de integración va a ser V con R2 y ahí lo que acabamos de escribir, el U entre 1 y 2 y el B entre menos U y U, ¿sí? Que al final sería como un triangulito. Bueno, ahí sí, lo único que hicimos fue tomar esa región y como rotarla, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque estamos escogiendo un eje así y estamos escogiendo un eje así.
Entonces ahí se transformó esto en, si lo miran de lado, así, se transformó en el trapecio más bonito. ¿Sí? Aquí estaría el u igual a 1, aquí estaría el u igual a 2, y aquí estaría u igual a menos b, y aquí estaría el u igual a b. Entonces eso es como que escogemos esto como eje u, y eso como eje b. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí o no? Ahí sí. Ya, y... ¿qué falta? Dijimos que... jacobiano. Ya, el jacobiano. Nosotros el que necesitamos siempre es el jacobiano de las variables viejas respecto a las variables nuevas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? Está al revés. Entonces aquí, claro, hay dos opciones. Una opción sería, como el cambio bonito, facilito, el lineal, podríamos despejar el x y el y en función de u y de b, ¿cierto? Pero en otros casos, cuando sean, no sé, ecuaciones no lineales, conviene más utilizar el teorema de la función inversa. ¿Sí? Porque esto va a ser igual por el teorema de la función inversa a eso, ¿cierto? El jacobiano de la inversa es el inverso del jacobiano. Eso dice el teorema. ¿Sí? ¿Y por qué sirve? Porque ese jacobiano es fácil sacarlo. Es llegar y derivar las ecuaciones que ustedes ya tienen. La derivada de u respecto a x es 1. La derivada de u respecto a y, 1 también. Ah, bueno, marqué al revés, pero ya no importa. La derivada de b respecto a x, menos 1. Y la derivada de b respecto a y, 1. ¿Cuánto vale ese determinante? ¿Sí? O sea, el de abajo vale 2 y el determinante que nosotros necesitamos sería 1/2. Y ahora sí, con eso ya la integral se puede escribir con las variables nuevas. Ya dijimos de 1 a 2 y de menos u a u, ¿cierto? Esos eran los límites de integración. Ya, la función, ¿en qué se transforma? Vamos a dejarla por ahí. Sería coseno de quién. ¿Qué era esto? Es una suma por diferencia, ¿cierto? O sea, sería... partido. De hecho, podemos simplificar un poquito. ¿Sí? Ya, ¿cuál era el jacobiano? ¿Y cuál sería el orden de integración? De b, de u. Listo, eso es. Ya, borremos esa cuestión. ¿Cómo se calcula esa integral? Ya, a ver, borremos lo que está pues, ahí. ¿Cambio variable? Es más fácil que eso. Seno, coseno, sería seno. Seno de u es sobre u. ¿O no? ¿Cómo? Seno de u es sobre u. Seno de lo mismo, pero falta algo. Acuérdense que cuando están integrando respecto a b, la u es como que fuera constante, ¿cierto? Entonces piénsenlo con un numerito. Si fuera la integral de coseno de x medios. Se quedaría seno de x medios por 2, ¿no?
¿Por qué? Porque ustedes, si es que derivan esto, tienen que recuperar lo de arriba. La derivada de seno, coseno. La derivada de lo de adentro, un medio, pero con el 2 se simplifica. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos poner acá? El U, ¿sí o no? El U. Y esto sí, pues hay que evaluarlo entre B igual menos U y B igual a U. ¿Sí? Ya, y si evaluamos, ¿cuánto da? 2U a la seno de Seno menos 1. Seno, cuando evaluamos en U, quedaría seno de 1. Es un número. Y cuando evaluamos en, sería seno de menos 1. ¿Eso se pueden juntar? El seno, cuando ustedes se lo sacaban a algo que tenía signo menos, ¿qué se podía hacer con ese menos? seno de 1 menos 1. Positivo, negativo. Quería 2 senos de 1. Exacto, ¿cierto? Porque el seno es una función impar. Entonces, cualquier menos que esté adentro puede salir. ¿Ya? El coseno es una función par. O sea, si estos fueran cosenos, esto daría 0, porque en 1 y en menos 1 da lo mismo. Ya, pues mire lo que quedó. Quedó algo bonito. El 2 se va. El seno de 1 es un número que puede quedar afuera. Y queda la integral de 1 a 2 de U de U. Y eso vale, al evaluar en 2 queda 4, al evaluar en 1 queda 1, 4 menos 1, 3. Y ahí está. Sí, entonces, recapitulémoslo un poquito, porque igual es un poco largo. Paso 1. Dice, utilice un cambio de variable adecuado. Obvio que hay que hacer un cambio de variable, porque así como está, no hay por dónde. ¿Sí? Ya, entonces, esto no es con coordenadas polares, porque no es un círculo, no es con cilíndricas y esféricas, porque estamos en el plano. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un cambio de variable general. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que en la región hay dos rectas que son paralelas. Y al ser paralelas tienen algo en común, que sería ¿qué cosa? Eso, el x más y, ¿cierto? O sea, esta es x más y igual a 1 y esta es x más y igual a 2. Entonces, ahí hay un cambio. U igual a x más y. ¿Sí? Puta que son bochincheros para bajar. Mecánicos. ¿De verdad son tan así? ¿No? Ya, entonces, ahí sale 1. Y el otro no es tan sugerente, ¿sí? Al menos por el dominio de integración no se escoge. ¿Por qué lo escogimos así? Por la función. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hicimos después? Teniendo el cambio nos dimos cuenta que como esto es U, el U se mueve entre 1 y 2. ¿Y cómo sacamos los límites del B? Viendo qué representan estas cosas en las coordenadas nuevas. ¿Sí? Este es igual a 0, así que, o sea, sí, pues igual a 0 quedó o igual a menos x. Y cuando el x es el que vale 0, queda que lo igual a b. Y ahí salen los límites. Y después ya es calcular el jacobiano, que es lo último que faltaba. ¿Sí? Siempre que hacen cambios de coordenada es cambiar el dominio, cambiar la función y encontrar el jacobiano. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Queda claro eso? Ah, ya, no, sí, ese otro lo vamos a hacer. No, pero de este, no. Ya, hacemos el de multiplicadores, que es igual el larguito, siempre. Todo depende del sistema. Sí, es que como había mencionado de que podía entrar cosas.
Ya, creo que el B es de multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? A ver, porque el A no. Sin tapa de tener esta calcula las dimensiones que me dicen. Ah, no, pues, el 1 es de multiplicadores de Lagrange. Se ve cortito, pero no es tanto. Ya, este problema es clásico. Una caja de cartón sin tapa debe tener 32.000 centímetros cúbicos. Eso sería volumen, ¿cierto? Calcular las dimensiones que minimizan la cantidad de cartón utilizado. O sea, lo que tenemos que minimizar es el área, ¿sí? El contorno, el material. Justamente. Entonces, ¿cómo sería el problema? Dibujemos la cajita. No nos da ninguna restricción con respecto a las dimensiones, o sea, no es ni de tapa cuadrada ni nada de ese estilo. O sea, va a tener largo, ancho y alto, ¿sí? Y no tienen por qué ser iguales. Eso es lo que iba mi comentario. Ya, la última que me quedó fea. Ya, entonces, ¿cuántas variables deberíamos definir? Tres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos dicen ni de base cuadrada, ni de lados cuadrados, nada. Tres variables, que sería, muy originalmente, x y z. ¿Cuál es la restricción? Esa es la restricción, ¿cierto? Ya, ¿y cuál sería la función objetivo, la función que queremos minimizar? El área. Que depende de las tres, ¿cierto? Entonces, nos dicen que sin tapa. O sea que esto de aquí no se cuenta. ¿Cierto? Sería xy, que sería el área de la base. Ya, esta cara tiene área y por z, que es la misma que está atrás. ¿Y cuál más? Esta, que esto mide x y esto mide z. Y esta es la misma que está al otro lado. Ya, eso sería. Entonces, el problema es minimizar el área sujeto a que el volumen sea ese. 2xz, sí, perdón, lo escribí mal. Gracias. ¿Ya? Entonces, en todos los problemas que ustedes tengan que encontrar máximos y mínimos con restricción, hay que utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Usamos el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Qué dice el método? Dice que los puntos críticos de la función sobre la restricción son solución de ¿qué? Es decir, los puntos críticos de A sobre la restricción son solución del sistema de Lagrange, que sería gradiente de la A va a ser un múltiplo del gradiente de la restricción.
Llamémosla G. ¿Cuál es G? Es... Sí, algunos le ponen eso, algunos pasan el número restando. Da lo mismo, porque como le vamos a sacar el gradiente, la constante, al derivarla se va a hacer 0, ¿cierto? Ya, eso y además tiene que cumplirse la restricción, ¿cierto? Entonces, el sistema siempre lo armamos de la misma forma. Gradiente de la función es un múltiplo del gradiente de la restricción y además tiene que cumplirse la restricción. Ese es el sistema. ¿Vale? Ya, ¿cuál es el gradiente de A? Ahora hay que empezar a hacer cuentas. Derivada de esto respecto a X. Y más 2z. Derivada de la respecto a y. X más 2z, ¿cierto? Y derivada respecto a z. 2y más 2x. No, porque cuando derivemos el otro va a quedar no lineal. Porque tiene la multiplicación de las 3. ¿Cuál sería el gradiente de la g? La g era x por y por z. Entonces, si derivamos respecto a x, y por z. Derivamos respecto a y, y si derivamos respecto a z, x y. Ahí quedó no lineal. Sí, no, si fuera lineal no tiene ni un brillo. Ya, ¿cómo nos queda el sistema de Lagrange? Gradiente de A igual a múltiplo de gradiente de G. Sería y más 2z es igual a 2 lambda y z, ¿cierto? Esa es la primera componente. Sería esto igual a lambda por eso. Ah, no, sin el 2, estoy leseando. Ahí sí. ¿Ya? No, estaba divagando. El siguiente. Lambda xz. Y el último. 2i más 2x es lambda xy, ¿cierto? ¿Y cuál era la restricción? Ya, ahí está nuestro sistema. ¿Que tiene cuántas incógnitas? 4, ¿cierto? El x, y z y el lambda. Ahora, el lambda es una variable que hasta cierto punto es artificial, o sea, da lo mismo si ustedes la calculan o no. No va a influir en el problema. Si la pueden calcular, háganlo, si no, da lo mismo. ¿Sí? 4 ecuaciones, 4 incógnitas. ¿Cómo resolvemos el sistema? Este es el problema de todos los problemas de Lagrange. Resolver el sistema porque generalmente queda no lineal. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos un IZ, aquí tenemos un XZ y aquí tenemos un XY. Aquí tenemos un XZ. ¿Será que podemos multiplicar cada una de las ecuaciones por algo para usar la restricción? Por ejemplo, si la primera la multiplicamos por X, ¿qué queda? Lambda xz, que sería lambda por 32.000. ¿Sí? El siguiente, si lo multiplicamos por ¿cuánto? Por y. Más 2iz igual a... Sí, siempre que tengan restricciones que sean multiplicaciones, ese es un buen truco. Empezar a multiplicar por lo que falte. ¿Sí? La siguiente, ¿por qué podríamos multiplicarla por 2iz más 2xz es lambda por 32.000? Y la otra, xz. Ya, ¿ganamos algo con eso?
Estas dos son iguales. ¿Sí o no? Entonces podríamos decir que estas dos son iguales. Porque eso es lo mismo. ¿Sí? Si son dos números son iguales a un tercero, por transibilidad todo es igual. O podría restarla, como tú también, ¿sí? Ya, ¿qué pasa si igualamos la 1 con la 2? Queda así. Simplificamos el 2 y queda xz igual a iz. ¿Podríamos dividir por z? ¿Y por qué no es 0? Porque es una medida, si es cero tendría que la caja plana. Ya, sí va por ahí. Porque sí, pues miren, si el z fuera 0, esto jamás se cumpliría. ¿Sí? Entonces, aquí podemos dividir por z porque el z no es 0. ¿Y qué es lo que queda? X igual a y. Ya, pues eso simplifica bastante las cosas. En todas partes. En la segunda, ¿podríamos hacer algo parecido? ¿Qué pasa si nosotros igualamos eso? X igual a x más y más 2iz. ¿Vamos a sacar lo mismo? Si sacamos lo mismo no va a servir. Sí, yo creo que sacamos lo mismo. No, no sale lo mismo. ¿Cierto? Eso se van. ¿Y qué es lo que queda? xy igual a 2. Ya, ¿podemos dividir por x? Sí, Que es distinto de 0. Conclusión, el y vale 2z. Ya, pues. Ahí tenemos todo para reducir las variables. Hay que reemplazar en la última ecuación, papá, y dejar en términos De una sola. Y ahí sacamos una y con esa una sacamos las otras dos. que esa variable va a ser y. ¿Sí? También entonces, Eso es lo que vamos a ver ahora, porque no sé cuántos nos van a salir. Debería salir uno solo. Y ese tiene que ser el mínimo. O máximo. No, mínimo. Estamos minimizando el... Ya, pues. derivar la función cuántica, hacemos lo mismo. X por y por z. ¿Qué sería ahora en términos de una pura variable? Y igual a 2z. Ya. El X es lo mismo que el Y el Y es lo mismo que 2z. ¿5z? Ese es el X. 4z. El Y vale 2z y el z vale z. 4z al cubo es igual a 32.000. ¿Cuánto vale el z al cubo? 4 por 8, ¿cierto? Y raíz cúbica de eso, 20. Ya, pero de 8 sí, po. De 8 es 2. Y la raíz cúbica de 1000, 10. Ah, 20. Estaba bien. Ya. Si el z vale 20, ya los otros dos salen, ¿cierto? El y vale 40 y el x vale 40. Y esa sería la medida máxima de la caja. La más óptima. Z igual a 20 y igual a x igual a 40. La óptima. ¿Y cuál es qué óptima en qué sentido? Que son la. Acuérdense que el volumen es fijo. Y lo que estamos tratando de hacer es minimizar la cantidad de material. Eso. ¿Sí? ¿En qué unidad estábamos trabajando? Centímetros, ¿cierto?
Y ahí termina. Entonces, recapitulémoslo un poquito. ¿Por qué era un problema de multiplicadores de Lagrange? ¿Y por qué no era un problema de gradiente de f igual a 0? ¿Mm? Con la restricción. Por la restricción. Sí, cuando no tienes restricciones es cuando tú hacías el gradiente de la función igualado al nulo, sacar los puntos críticos, después decidir con la hessiana, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, cuando les dan una restricción, sí o sí son multiplicadores de Lagrange, porque ese es el método que tienen para resolver problemas de optimización con restricción. ¿Sí? Pero en este caso, esta era la primera pregunta. La 1A, ¿sí? La segunda también era con la función. La tercera viene en la noción. No, según yo la segunda era más simple. A ver, dice, está a cargo de erigir un radiotelescopio en un planeta recién descubierto. Para minimizar la interferencia deseas colocarlo donde el campo magnético del planeta sea más débil. El planeta es esférico, con un radio de 6 unidades, basándote en un sistema... Sí, igual es con Lagrange. ¿Lo planteamos? Para que reconozcamos todos los elementos. Este está más largo. Y yo creo que ya con este vamos a terminar. Si corren la prueba, podríamos hacer otro taller la otra semana. Para que lo tengan presente. Y ahí se está a cargo de dirigir un radiotelescopio en un planeta recién descubierto. Para minimizar la interferencia. Eso es lo que queremos minimizar. ¿Sí? Deseas colocarlo donde el campo magnético del planeta sea más débil. Así se minimiza, buscando donde el campo magnético sea el más débil, o el menor posible. El planeta es esférico, con un radio de 6 unidades. ¿De qué nos sirve eso? Si nosotros vamos a poner un radiotelescopio, vamos a instalar cualquier cosa en un planeta, no podemos poner el radiotelescopio por acá. O sea, los puntos donde lo pueden ubicar son puntos sobre la superficie esférica. ¿Sí? Entonces, eso es restricción. ¿Cuál sería la restricción? Sería esfera de radio 6 sería igual a 36. Ahí está la restricción. ¿Y cuál es la función que tenemos que minimizar? La del campo magnético, porque minimizando el campo magnético sobre esta curva nos va a dar el punto que estamos buscando. O sea, sobre esta curva, sobre esta superficie. ¿Sí? Entonces, eso había que reconocer. Pues el planeta es restricción porque así no podemos ubicarlo en cualquier parte del espacio. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Un mínimo del campo magnético. Entonces, la función objetivo sería y el proceso es exactamente el mismo. ¿Sí? Veamos qué sistema queda. En una de esas queda un sistema más difícil. O más fácil, no sé. Ese es el planeta. Ya, gradiente del m, que es la función que estamos minimizando. 6 más z. Sí. La segunda. Menos 2i. Y la tercera. X, ¿cierto? Estaba facilito el gradiente. ¿Cómo nos quedaría el gradiente de la restricción? ¿Cuál sería la restricción, dijimos? Esa. Gradiente de la G. 2x, 2i, 2z. Del método de los multiplicadores de Lagrange, ¿cuál es el sistema que tiene por solución a los puntos críticos?
si de hallar perdón, de resolver el sistema de ecuaciones hay más de un punto para determinar cuál es el máximo mínimo tendría que hacer utilizar reacciones. No, es que depende del ejercicio. Por ejemplo, en este caso la restricción es compacta. ¿Sí? Es cerrada porque es una superficie y es acotada. ¿Y qué pasaba? Que en los compactos tú siempre alcanzabas un máximo y un mínimo. Entonces, de los puntos críticos que tú encuentres, no sé, encontraste 5. Entre esos 5 tiene que estar el máximo y mínimo, así que habría que comparar nomás. Cuando es compacta. Cuando no es compacta, tú vas a sacar un único punto crítico, que es como el caso anterior. Porque te acuerdas que el caso anterior, el x, y z podían ser cualquier cosa siempre que la multiplicación fuera 32.000. ¿Sí? Eso no era compacto. En este caso sí. Así que claro, lo más probable es que salgan 2. O más. O 4. Ya, entonces, ¿cuál es el sistema? Es 6 más z igual a 2 lambda x. El otro, menos 2i, Igual a 2 lambda y 2 lambda i. Y el último, 2z. No, ¿y qué más? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 36. Y ahí está el sistema. ¿Cuál usamos? el segundo creo que sale por sí solo. Vamos a tener lambda. Ya, pero según yo sí, la segunda es la que está más desacoplada de todas. ¿Sí? Podemos dividir por 2. ¿Y si el i fuera 0? No puede ser cero, ¿Por qué no? porque yo no Aquí sí puede ser 0. Porque si el i fuera 0, todavía quedan estas dos. Incluso podrían ser 2 0, porque todavía hay una que podría cumplir la restricción. Porque están sumándose. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacíamos en cálculo. Pasar para un lado, queda i factor de lambda más 1 igual a 0. Y ahí salen dos opciones. Que i sea 0, que no se sabe. Que el i sea 0 o que el lambda sea menos 1. ¿Sí? Ya, estudiemos el caso ¿cuál? Que lambda sea que lambda sea igual a menos 1. ¿Sí? ¿Y el i igual a 0 no les gusta? no, probablemente no se Es que la primera y tercera ecuación no es, ¿no? Ah, sí, en realidad. Ya hagamos lambda igual a 1. A menos 1. Si lambda es igual a menos 1. ¿Qué es lo que queda? La primera queda 6 más z igual a menos 2x. Y la tercera, La tercera se me llama chica, sí. ¿sí? ¿De ahí podemos sacar algo? Sí, que z igual a menos x medio. y ¿qué va a ser el Es que ese es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. De hecho, vamos a encontrarle solución única. Así como, no sé, el x vale tanto, el z vale tanto. ¿Cuánto da? Es que en todo caso debería darnos lo mismo. Y el otro... Ese es el sistema, ¿cierto? Si multiplicamos la segunda por 2, ¿cuánto da? Y 2x más 4z igual 0. ¿Qué pasa si es que restamos? Los 2x se van, 4z menos z, y 0 menos 6, menos 6. O sea, z vale menos 2. Si el z vale menos 2, ¿cuánto vale el x? 4. De ahí sale. Ya, si el z vale menos 2, el x vale 4, ¿cuánto vale el y? ¿Se puede sacar? ¿Cómo? Con la autoproporción. Sería 4 más 16. 4 al cuadrado, 16. Más y cuadrado, y z al cuadrado, más 4, igual a Igual a raíz de 16. 20 igual a 16, 4, más menos 4.
Entonces, ahí tenemos dos puntos críticos, ¿se dan cuenta? Inmediatamente salieron dos. Que serían el 4, 4 menos 2 y el otro 4 menos 4 y ahí tenemos dos puntos críticos, que en esos podría alcanzar máximo y mínimo. Pero nos falta un caso. ¿Cuál caso falta? Sí, pues ¿qué pasa si es que en vez de eso el I vale 0? Caso 2, I igual a 0. ¿Qué condición no se cumple? Ya, de partida esta ecuación no nos diría nada. Si el I vale 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Voy a copiar todo abajo y voy a borrar lo que no sirve. No diría que lambda igual a menos. Ah, no, pues daría que 0 igual a 0. Exacto, ¿sí? Ya. Si el I vale 0. Ya. Eso no va. Eso no va. usted este video está haciendo en el canal, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Lo está haciendo en el canal? Sí. ¿Cómo se llama su canal? Horacio Sangüesa Jofre. En YouTube. Horacio Sangüesa Jofre. Chao, chao. Chao, chao. Ya, pero en realidad aquí habría que empezar a resolver, pues, o sea, de esto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Reemplazarlo arriba, ¿cierto? Porque tenemos el x igual a 2 lambda z. Y si reemplazamos arriba sería 6 más z igual a 2 lambda por x, que sería 2 lambda z. Es igual a z factor de 4 lambda cuadrado menos 1. ¿Sí? Y sí, o sea, también podría ser, claro, el x y reemplazarlo en el otro. Eso igual podría ser. Por ahí va. Casi. Lo sé. Quedaría 4 lambda al cuadrado más 1 por z al cuadrado igual a 36. ¿Cómo que me perdí? Digo que sí o sí hay que ocupar las tres ecuaciones para resolverlo. Sí, pues, no, si hay que ocuparlas. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta la elevamos al cuadrado? Ah, ya. Ya, pues ahí está. Ahí va, ahí va. ¿Por qué? Porque 36. Podemos igualar las dos porque son iguales a 36. Sí, la segunda suma por diferencia, pero ya sí. Y en esta parte estoy probando, ¿ah? Y no debería poner menos. Pero menos como se va a menos de x y eso. 2 menos lambda al cuadrado y... ¿De qué ayuda eso?
Queda entero feo, sí, po. Eso es lo que no me gusta. Es que no queda otra forma porque hay que pegarse así el lambda. Sí. O sea, o hacerlo arriba, el 4 lambda cuadrado menos 1, el 2 al cuadrado igual. Si es lo que hay que sacar el valor de lambda. Porque lo que Sí. va a Sí, pues, o sea, por ejemplo, de ahí ya algo se tiene, pues. El z cuadrado es 36 menos 4 lambda al cuadrado más 1. reemplazo arriba, cualquiera de los dos. Es que es el z cuadrado. Ese es el... Pero... Sí, no tenías razón, hay que sacar el valor de lambda sí o sí, porque de acá, de esta, lo que uno saca es que z vale 6 partido todo eso, ¿cierto? Y en el otro sacar el valor de x. O sea, y con el valor de z sacar el valor de x. Sí, pero primero habría que sacar el valor de lambda, Sí. en ese caso. Pero el otro se ve, pues se sabe la z. Queda 1, 2 dividido por z. ¿En cuál? El último que sacar, sí. ¿En esta? Sí. No, al final, el lado derecho. Cualquiera de las dos, esa de arriba, esa o la de arriba, ¿Mm? cuando yo divido por z, se me da la z y me va a quedar solo un número y un lambda. Yo diría que despejando más el valor de lambda. Y como se Sí. nuevamente lambda al cuadrado, me va a quedar como 6 soluciones. Ya, sí, sí, tienes razón. Ya, cancelemos los z, pero el z, ¿qué pasa si es 0? Eso es lo que me molesta. Ah, no, pues no puede ser 0, por esto. No puede ser 0 el z. Porque si fuera 0, no va a dar 36. Ya, bien, esa es una buena observación. Entonces esos dos, o los de arriba, y aquí estamos despejando nomás, no estamos haciendo otra cosa. No habría que hacer todo, ¿cierto? 16 lambda a la cuarta menos 8 lambda al cuadrado más 1. ¿Sí? Y esto nos quedaría 16 lambda a la cuarta menos 12 lambda al cuadrado. Ahí está, ¿cierto? Lambda al cuadrado, factor de 16 lambda al... factor no igual. 16 lambda al cuadrado menos 12. O sea que el lambda vale 0. O este sería una suma por diferencia. 4 lambda más... ¿Cuál es la raíz de 12? Raíz de 12. 4 lambda menos... igual a 0. Y ahí están todos los casos. Lambda igual a 0. Lambda igual a menos raíz de 12 cuartos. O lambda igual a raíz de 12 cuartos. Y habría que analizar los tres. No queda de otra. Es largo. Ya, pero lo bueno es que con eso ya vamos a sacar puntos. ¿Sí? Teniendo los lambda, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los z. Y teniendo los z, porque este es el caso igual a 0. Teniendo los z, tienen los x. Y después, al tener todos esos puntos, hay que comparar cuál es el que tiene la imagen más grande y la imagen más chica. No era para nada cortito. ¿Sí? Ya, chiquillos, quedamos...